Bienvenidos a Cómo Robar Podcast, el podcast de Cómo Robar el Mundo. Hoy, Lucas, el bailarín Ferrero, nos deleita con otro podcast sobre cómics y esta vez sobre Marvel. Así que siéntense, relájense y todos los zen que se les ocurra, porque Sebastián De Caro y Lucas Ferrero van a hablar de cómics aquí en Cómo Robar Podcast. Bienvenidos una vez más a Cómo Robar el Podcast, la versión podcast móvil, quiere decir esto, de Cómo Robar el Mundo, un programa de radio que supimos tener y que en algún momento, a lo mejor, quién sabe, vuelva de otra manera, convertido quizá en un programa de televisión o algo, una película, no sé, cualquier cosa, una revista, un libro, lo que sea. Estamos con Lucas Ferrero. Lucas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que me propuso Lucas, que tiene que ver con las películas del universo Marvel, la fase 2 que estamos viviendo, en plena fase 2 y de cara a lo que será la fase 3, están pasando un momento extraordinario en todo el mundo. En todo el globo nadie duda de quién es Tony Stark, de quién es Thor, de quién es Loki, de quién es Ronan the Accuser, de repente se transforma en un personaje conocido por los trailers de Guardianes de la Galaxia, el Rocket Raccoon y la Mar en coche. Pero todo esto tiene un comienzo, que es el mundo de la historieta. Y si uno quiere iniciarse y pasar de ser un cero a alguien que consume obras de Marvel, vamos a tratar de establecer un breve, pero no por eso menos eficaz, mapa de inicio del universo Marvel. Comparto ese tema de qué películas o qué, después de ver las películas, qué historietas puedo leer para empezar a conocer el universo Marvel. Yo creo que la primera historieta, la que te deja un poco en claro qué es el universo Marvel, es Marvels. Es una historieta de Kurt Busiek y Alex Ross, que salió a comienzos de los 90, donde el protagonista es un fotógrafo que se ve atravesado por distintos sucesos del universo Marvel. Entonces este personaje, que tiene que ir a su casa, arreglar su cámara de fotos y todo, ve, por ejemplo, cuando es un enviado a la Segunda Guerra Mundial, una pelea que lo va a vislumbrar, que es el Capitán América. Entonces él va a ver desde su punto de vista cómo es el Capitán América. Hay un efecto en la literatura, un efecto que se llama Rosencrantz y Guildenstern. Ese efecto tiene que ver con una frase que hay en Hamlet, sigan esta idea, que donde la obra Hamlet de William Shakespeare, todo el mundo la conoce, se menciona en un momento a unos tal Rosencrantz y Guildenstern, y lo único que se dice de ellos es que han muerto. Son dos personajes secundarios que están muy en los laterales, y de vez en cuando la cultura popular, sobre todo del siglo XX, ha utilizado este formato del punto de vista de los personajes menores. En primer lugar sucede en La Fortaleza Oculta de Akira Kurosawa, cuando dos pequeños japoneses andan observando toda una saga de combates que tienen que ver con la historia del imperio y tal, y los samuráis. También fue utilizado justamente por ese antecedente tan importante en la Guerra de las Galaxias, la idea de comenzar con Tripio y R2D2, y Tom Stoppard hizo justamente una obra de teatro llevada al cine protagonizada por Gary Oldman y Tim Roth, que se llama Rosencrantz y Guildenstern han muerto, donde se cuenta esta visión de Hamlet desde estos personajes. Volviendo a esto, Marvels es algo así, es como tomar toda la imaginería de los personajes más populares del universo Marvel, el Hombre Araña, el Capitán América, los Avengers, los Cuatro Fantásticos, y mostrarnos esa perspectiva de un humano, no un metahumano, cómo se va vinculando a lo largo de su propia historia personal con este universo en continuidad. Exactamente, y como muy bien decía Seba, se da vuelta el concepto del punto de vista. Este es el ancho de Marvels, y Kurt Busiek, con su voz en off característica, va a hacer que los personajes y que el protagonista, que es un fotógrafo, tenga una intimidad con la que el lector se va a poder enganchar, porque va a decir, imagínate si un tipo viene con el colectivo y viene la cosa y se agarra las trompadas con un Avenger. El tipo está llegando tarde al trabajo porque se están pegando. Entonces, eso adentro de Marvels, y dibujado por Alex Ross, que es un dibujante que les recomendamos que vean, sobre todo por cómo pinta y cómo dibuja y lo realista que es, fue un hit que se transformó y que redefinió la lectura para nuevos lectores, porque Marvel a comienzos de los 90 no la estaba pasando bien, sus títulos andaban mal, pero esto es una historieta que recomendamos para saber quiénes son los personajes, quién es el Capi, quiénes son los Cuatro Fantásticos, quiénes son los X-Men, quiénes son los Avengers, y lo que decía Seba es clave. Este punto de vista que se da vuelta es muy bueno para una nueva lectura, para comenzar a leer cómics, y además porque a futuro, cuando la vuelvan a releer, le van a encontrar cosas nuevas. Esta estructura fue utilizada también por DC en Kingdom Come. Ahí vas a ver muchísimo de esta estructura, dibujado también por el mismo artista Alex Ross, pero guionado en este caso por Mark Waid. Sigamos con obras de Marvel que son así seminales como para ingresar en el universo. Bueno, esa es una de las que para mí es fundamental. Otra que también, no sé, les gusta mucho el universo de Spider-Man y dicen, ¿qué puedo leer de Spider-Man? Es muy un personaje que tiene un montón de etapas. Bueno,
Spider-Man tiene, al igual que Batman, una Killing Joke, una historieta donde pasa algo muy grave, donde hay un villano, donde hay un protagonista, hay un conflicto. Se llama La Última Cacería de Kraven. Otra historieta que no sabes quién es Spider-Man, solo sabes que es Peter Parker y que hay un villano que se llama Kraven. Bueno, hay que leerla. ¿Por qué es importante La Última Cacería de Kraven? ¿Qué es lo que trae? Bueno, va a traer un conflicto mucho más grande, que es cuando el protagonista es el villano. El malo es el verdadero protagonista y tiene una cadena de eventos relacionadas al protagonista mucho más interesante de lo que alguna vez vivimos en Spider-Man. ¿Por qué? Porque vamos a humanizar al villano. Algo que yo sé que vos sos muy fan, Seba, de este tema de el universo del villano. ¿Qué tiene que contar? ¿Qué le pasó? ¿Qué es tan grave que nos quiere comunicar? Bueno, acá Kraven no solo va a tener toda una super aventura contra Spider-Man, sino que va a tener un final muy interesante, algo que nunca se hizo en el mundo del cómic y que hasta el día de hoy... ¿Qué año es la obra? Fines de los 80, 1989, 1988. ¿Escrito por y dibujado por? Escrito por DeMatteis, uno de los guionistas más importantes de Spider-Man, que en ese momento venía muy bien antes de escribir La Liga en DC, y dibujado por Mike Zeck, un dibujante muy interesante que ha dibujado Capitán América y Deadly Hands of Kung Fu. DeMatteis, un nombre prodigioso para los fanáticos de DC, alguien que también todo el mundo quiere y sobre todo la generación perfil, ¿no? Totalmente, DeMatteis muy querido por la Liga de la Justicia, como muy bien decía Seba. En Marvel es muy querido por el universo que escribió en Spider-Man. Esta revista la recomiendo, sobre todo si le gustan los villanos, si le gustan los finales que jamás en su vida se esperaron, y donde Spider-Man va a tener una aventura bastante interesante. En el puesto número 3, ¿qué obra de Marvel podemos recomendar para el lector que se interesa por primera vez? Bueno, como todo el mundo es fan de estos grupos grandes como son las Guardianes de la Galaxia, como son los Avengers y como son los X-Men, siempre se intenta buscar una historieta que digas, che, quiero leer esto pero que me quede claro. Muchas veces hemos hablado de gente que lee la Dark Phoenix Saga o que lee Avengers Forever y no la termina de entender porque no entiende el contexto. Entonces, Días del futuro pasado, si no venís leyendo todo lo de Claremont y Byrne, te estás en bolas. Exactamente, entonces como nos parece que como para que se aproveche eso, recomendamos que en X-Men, en vez de leer Días del Futuro Pasado, leer Dark Phoenix Saga, lean lo que viene antes, o sea, lean todo el volumen de lo que es Chris Claremont con Dave Cockrum y Byrne. ¿Por qué? Porque esas 40, 50 revistas marcan una etapa en Marvel que van a generar clásicos como la Dark Phoenix Saga y Día del Futuro Pasado. Pero eso con el contexto y con la historia que viene antes tiene coherencia. Que es lo que me parece a mí que les va a dar un... ahora entiendo por qué Jean Grey es así, por qué Cíclope tiene esta relación, por qué estos viajes temporales que generan conflicto. La gente que lo lee así de una y que quiere decir, bueno, a ver la mística, no la encuentra. Porque como muy bien decíamos antes, a veces hay que hacer la tarea, hay que leer más historietas que solo el arco argumental en que la película se basa. Entonces, esta etapa de Chris Claremont con Dave Cockrum y John Byrne, que son 50 revistas más o menos, se permite leer para nuevos lectores, hay muchas explicaciones y si nunca... Te vas a encontrar con el mítico Giant Size, donde están reclutando al Nightcrawler, a Storm y a Wolverine en primera instancia, un villano de Hulk en este caso que vuelve reformulado y que se termina quedando y convirtiéndose en un superhéroe canadiense que van a adoptar el profesor Xavier y compañía. Lo que vas a ver, que alguna vez lo hablamos, es cómo, creo que en el top de guionistas de Marvel hablamos un poquito de eso, tiene que ver con la humanización que le va a otorgar a los X-Men toda esta etapa, respecto de distanciarse de un grupo superheroico como puede ser la Liga de la Justicia o mismo los Cuatro Fantásticos en la misma Casa de las Ideas, porque estos X-Men empiezan a tener el componente teenager, o sea, son como si muchos avatares de Peter Parker, muchos jóvenes perdidos, muchos jóvenes en coming of age, en etapa de formación de valores, se encuentran con estos superpoderes. Entonces el núcleo y el corazón, el corazón duro de qué son los X-Men, que tiene que ver con esta etapa de indefiniciones, de alienación, de redescubrirse que tiene cualquiera de nosotros, se le suma toda esta aventura increíble que van a empezar a vivir, constituyendo lo que va a ser la etapa probablemente más gloriosa y definitiva de esta marca. Totalmente, y creo que lo que dijo Seba es clave en el sentido de que Claremont, con la humanización de los personajes, genera esta identificación de los jóvenes, y sobre todo este material se consigue en castellano o en inglés, es un material muy ameno, sea color o a blanco y negro, es algo que van a poder disfrutar, pero es clave en lo que remarca Sebastián en el sentido de
la humanización de los personajes, el tono y aparte él dándole importancia a la mujer. Entonces, esta es otra obra que para entender un poco el universo de las películas de los X-Men y de Singer, fundamental para ver. Cruzamos la barrera y nos vamos para los Avengers. Los Avengers, un universo un poco mucho más difícil de leer, porque al principio tenía una revista y hoy tienen 10 series regulares. Al igual que como hicimos con X-Men, vamos a recomendar una época que se constituye como más larga, como esta de X-Men, que es la época de Kurt Busiek, que son alrededor de 54 revistas. Lo mismo, arranca y termina, tiene esas 54 revistas, los anuales y una maxiserie que se llama Avengers Forever. Ese es el corazón de los Avengers hoy. Ese es el hit moderno que necesita Marvel. Ahí se explica quién es el Capitán América, Iron Man, Thor, te explican todos los villanos, quién es Ultron, quién es Kang. ¿Por qué funciona esto? Porque Kurt Busiek es un alumno de Roger Stern, este autor que mencionamos y que recomendamos. Habíamos mencionado la caída de la mansión, habíamos mencionado todo lo que pasaba. Exactamente, buena onda, no es el que va con la mala leche, no, construye para arriba. ¿Y con quién trabaja como artista? Esa es la gran pregunta. Va a aparecer el ídolo máximo del universo DC, George Crisis en Tierras Infinitas Pérez. George Pérez es el dibujante fundamental de los Avengers de los 70 y acaba de dibujar 3 años, o sea, más o menos 34 revistas. Después va a estar Alan Davis, va a estar Carlos Pacheco, todos los números de Avengers Forever, y todo ese equipo de dibujantes va a formar, para mi gusto, uno de los mejores equipos en la historia de los Avengers. Les recomiendo que lean el arco de Kang, el arco de Ultron y el arco de Avengers Forever, que marcan, como bien antes decíamos, una época importante, con una voz en off muy interesante, como la que marcábamos en Marvel, donde se humaniza todo esto muy también Chris Claremont, los dibujos de George Pérez con muchos personajes en las páginas. Yo sé que Seba, vos sos muy fan de Pérez por Crisis. Sí, un genio. Un genio del detalle, un genio de las estructuras, de las maquinarias, de los decorados, de los personajes en segundo plano, de los fondos. Bueno, alguien que no es todo lo contrario un vago, alguien que, digamos, logra universos muy, muy sólidos del fuerte. Totalmente. Esa es otra obra que también recomendamos para que se enganchen con los Avengers. Puesto número 1. Bueno, puesto número 1 vamos a poner la que está más de moda. Yo sé que a vos te encanta. Una obra que en sí es un personaje raro de los Avengers, pero la vamos a recomendar por cómo está hecha, que se llama Hawkeye. ¿Por qué Hawkeye para recomendar a los lectores? Yo quiero que primero des tu punto de vista, Seba, que yo sé que a vos te pegó Hawkeye, pero quiero decir ¿qué significa Hawkeye? Bueno, hay una experiencia que realizó Marvel en algún momento que se llamó Strange Tales, donde ves básicamente un montón de artistas, no necesariamente del mainstream, aunque hay varios del mainstream jugando, entre comillas, con los personajes del universo Marvel. Esto que hizo en algún momento con Bizarro World, también la editorial DC, o el proyecto Solo, que se hizo con varios artistas, desde Sergio Aragonés hasta Paul Pope, tomando o no tomando imaginería del mundo de DC, reformulándola. Bueno, lo que hace Matt Fraction y David Aja con Hawkeye es tomar un personaje también en su mundo paralelo, en su mundo pequeño, cuando no está conformando parte del universo superheroico más duro que es ser parte de los Avengers. Entonces ves un tipo que está ligado a S.H.I.E.L.D. y a un montón de aventuras, pero en su vida de todos los días. El primer arco se llama My Life as a Weapon, mi vida como arma, y justamente muestra esto, a Hawkeye comprando pizza, a su vida, a qué hace cuando no es un Avenger, alguien que es un Avenger. Dibujado también con un tratamiento muy, muy interesante desde el punto de vista plástico, planteando una cosa más edgy, como dicen los americanos, más en el borde, más arty, que permite hacer un crossover muy interesante entre un personaje totalmente mainstream por estos días, pero llevado a esta nueva experiencia. Yo creo, esto es una opinión personal, que es tan modélico lo que pasó a nivel de reconocimiento tanto de público como de crítica con Hawkeye, que es muy probable que empecemos a ver algunas experiencias similares con otros personajes del universo Marvel. Esto que pasó con la liga llevada adelante por Darwin Cook, esto que pasó con la dupla Sheslev y Tim Sale cuando hicieron Grey, Yellow y Blue, digamos, estos pequeños momentos dentro del mundo mainstream donde se juega con la idea con Batman, Black and White mismo, digamos, la idea de tomar un personaje que todos conocemos pero plantearlo a un universo tanto plástico como temático muy diferente. Totalmente, y esto lo pongo número 1, le doy una importancia, porque además de que me encantan las obras que mencionamos recién y que son más antiguas, quería poner algo en número 1, algo que hoy lo puedas palpear, algo que sea actual. Lo que dijo Sebastián es un muy buen resumen de
qué va a venir después de la moda Hawkeye. Y Hawkeye busca eso, es decir, mira, esta revista habla también de qué pasa si tenés problemas con las expensas, o sea, además de que es palpable, de que es un superhéroe, hay algo que es fundamental, que es el tono. Hawkeye no busca ser canchero, no busca ser el más grosso ni nada. Es una historieta de una persona que es un superhéroe, tiene problemas como podemos tener nosotros, pero la ejecución, la idea, es la revolución, el tono, el que tenga un amigo que es el perro, que tenga problemas con humanos, no con un ser tridimensional que viene del espacio. Eso es lo que lo hace tan real. Y en estas obras que anteriores que les recomendamos, que son por ahí de los 90, de los 80 y también de los 70, esta está hoy en el 2014-2013 y está avalada por la crítica, por los autores, por los fans, y lo más interesante es que es 2014, o sea, es una historieta que además de ser real, es también de uno, es como, esto me puede pasar a mí, tener una aventura porque no pagué las expensas y alguien me viene a cagar a palos. Todo esto Matt Fraction y David Aja, en estos 22, 24 números que van a hacer, lo ejecutaron de una manera tan linda y con un personaje tan raro, un Avenger por mucha gente no comprendido. Yo soy muy fan, un Avenger que primero fue villano y después se hizo héroe, que les recomiendo de corazón, no solo que vean cómo es la historia, sino que también vean cómo está cuidado el arte, porque a veces hay homenajes a los videojuegos, a veces el protagonista es el perro, a veces el protagonista es el estilo de cómo se cuenta la revista o el formato, lo que muy bien decía Seba de, bueno, ahora seguro va a haber una moda Hawkeye. Francesco Francavilla es el portadista, ¿no? De las... En varios números es Francesco Francavilla, que también es el suplente, o sea, David Aja es el titular, y los suplentes son Francesco Francavilla, Javier Pulido, que es un dibujante español, al igual que David Aja, y Annie Wu, que es una dibujante que también todos tienen coherencia. Otra cosa que está buena en Hawkeye, que todos los dibujantes suplentes tienen coherencia con la revista. No viene un dibujante oscuro o uno, todo, claro. Uno super arty. Y eso le suma tanto a la revista que la recomiendo no solo porque es moderna y actual, sino porque es algo que hoy, con el 2014, el celular, la hiperconectividad, Facebook y todo, nos sentimos identificados. Si te menciono a modo de bonus, una obra o un periodo para poder entender a los Fantastic Four, que son mi serie favorita de todo lo que es el universo Marvel, ¿cuál crees que es la más definitiva o la que te puede acercar a entender bien el concepto? Yo creo que la que más puede entender el concepto y que queda bien claro es la de John Byrne, que es la de la década de los 80. Por ahí es un poco vieja porque hay que conseguirla, es difícil de conseguirla en inglés toda, pero se consigue en tomos y en revistas. Pero Byrne está más o menos alrededor de 60 revistas y es el que escribe a todos los personajes de los Cuatro Fantásticos. Yo sé, Seba, que vos sos muy fan, pero Byrne hace algo que seguro te va a gustar, que es, no solo se encarga de la mitología de la familia, sino de la mitología de los villanos. La historia de Doom, un día en la vida de Doom, le da vida al hijo de Doom, a los Doombots, a villanos olvidados, al padre de Reed Richards, un enigma en el universo Marvel. Byrne se hace cargo. Vas a tener ese número mítico que es Héroe. Héroe, otro número mítico donde Johnny Storm va a tener una desgracia terrible, no la vamos a contar, pero lo recomendamos. Y además hay algo que es interesante de Byrne, que es él como dibujante y guionista, haciendo todo, tiene un control más grande, que es lo que siempre a veces hablamos, el tema de la voz y el tono. Acá Byrne, al ser dibujante y guionista, sabe a dónde tiene que ir. Entonces hay homenajes a Stan Lee, a Jack Kirby. Es moderno porque no hay tanto voz en off y tanto diálogo aburrido, sino que Byrne va a las trompadas y a los conceptos. O sea, le gustan los Inhumanos, le gustan los Skrulls, le gusta Doom, le gustan los X-Men, también está Nick Fury, y va a hacer algo muy bueno, que él va a meter a la mítica She-Hulk, por ejemplo, dentro de los Cuatro Fantásticos. También va a poner que Sue Storm va a perder un embarazo. Digo, Byrne es el que entiende muy bien que los Continúa muy bien la obra de Stan Lee, en realidad. Lo Totalmente. Que Stan Lee quería y había planteado originalmente como guionista, que es esta diferencia y el funcionamiento familiar de los Totalmente. Y aparte Byrne entiende que los Cuatro Fantásticos es el corazón de Marvel y se hace cargo de que este título tiene que ser el mejor. Para mí, no lo metí en este top 5 porque quedaban claros otros títulos, pero sin duda, si en algún momento quieren leer Los Cuatro Fantásticos, si no quieren Stan Lee Kirby o algo nuevo, lean lo de Byrne, que posiblemente es una de las obras más completas y mejores escritas de superhéroe hasta el día de hoy. Y si alguien quiere acercarse a entender la historia de Marvel, como Marvel, como lo que fue la editorial, como lo que ha sido a través de los años, el impacto que ha tenido en la cultura norteamericana y mundial,
que el libro de la historia, y Marvel, la historia de Untold Story, la historia jamás contada, que se puede conseguir en una edición española aquí en Argentina, es recomendable. ¿Hay otro libro que se te ocurra? ¿Alguna biografía de Kirby? Digo, ¿por dónde puede entrar uno al universo Marvel desde el punto de vista editorial? El libro que comentaba Seba, el de la historia secreta de Marvel, es un libro interesante, pero es un libro que hay que ser un poco más fan, porque habla de muchos autores que yo creo que tal vez el lector menos avesado no sé si los va a conocer. Yo creo que para empezar con el universo Marvel, vos diste en la tecla con la recomendación de algún libro de Kirby o algún libro de Stan Lee. Yo creo que empezaría buscando algún libro de Stan Lee o Kirby. Hay un libro que es muy bueno, es un punto de vista, tampoco es la verdad de todo, que es un libro que habla Mark Evanier sobre Jack Kirby, yo creo que vos lo tenés, Eva, que cuenta un poco la vida de Kirby. Kirby King of Comics. Exactamente. Ese libro, además de contar quién es Jack Kirby, te cuenta de verdad cómo era la movida de Marvel de los 60 y qué hacía Kirby. Eso es fundamental. Si entendés a Jack Kirby y el universo de la década de los 60 y las historietas que hizo, vas empapado para todo lo que viene en el universo Marvel. ¿Por qué? Kirby tiene algo que es definitivo y hasta el día de hoy es el dibujante más importante de la historia de Marvel. Y a menos que alguien le gane... Del género superheroico debe ser el dibujante más importante por muchos motivos. O el más homenajeado o el más choreado, digamos. Puede ser el que más no te guste por ahí porque no te gusta simplemente su línea, su trazo, su manera de entender la acción o sus partículas. Pero hay que reconocer que es el dios ante el cual todo el mundo se pone de rodillas en términos de dibujo superheroico, ¿no? Exactamente, es la épica. Exactamente lo que acaba de decir Sebastián. Y el libro ese de Evanier de Kirby lo que demuestra es: Kirby era épico. Basta de la reivindicación de dibujantes independientes que no son épicos y que no pueden pelear. Yo acabo de hacer una declaración muy fuerte, no quiero que se enojen, pero Robert Crumb al lado de Kirby no es épico. Robert Crumb te cuenta la historia del baño de una mina que se quiso coger. Kirby está pensando en una historia de un rayo intergaláctico que viene a destruir la Tierra. Kirby marca el futuro de Marvel. Kirby influencia a una generación tremenda de dibujantes de por vida. Con una belleza notable, digamos. Si uno se acerca a los trabajos de Kirby, sobre todo a los que lo comprometen, como hablamos en otro capítulo de Alan Moore, de estos genios increíbles, digamos, cuando Kirby suelta el corazón y dibuja realmente algo que le gusta, sus propias creaciones, o mete mano con personajes que lo comprometen más y cómo va afinándose y volviéndose cada vez más sacado. Totalmente. Hay algunas pinturas directamente de Metrón o de algunos personajes del Cuarto Mundo o algunos blanco y negro que puedes encontrar, digo, a color, en blanco y negro, el Cuarto Mundo, las cosas en Marvel, el Capitán América, vas a ver cosas increíbles, digamos, y estrategias de economización del tiempo y del dibujo que se siguen utilizando hoy. Es de alguna manera una especie de bug del mundo de los superhéroes. Va a inventar la manera en la que se narra un combate, la acción, va a redefinir eso, ¿no? Exacto, comparto. Por eso mi compromiso, lo que les quería comentar es, si se quieren meter a fondo, quieren ser un Marvel zombie o quieren tener mucha presión sobre el universo Marvel, primero, si quieren conocer al rey auténtico, dejen Guardianes de la Galaxia, dejen los Avengers de ahora y vayan a Kirby. Y ahí van a empezar a entender todo lo que viene después, porque Guardianes de la Galaxia, los Avengers de ahora, los X-Men, muchas de todas esas ideas están en Jack Kirby como dibujante, en Capitán América y en Fantastic Four sobre todo. Stan Lee, que va a ser el gran guionista de todos esos dibujos, es el que le contagia. Y este libro de Vanier, aparte de construir tantas ideas de lo que es el universo de Kirby, muestra quién es este tipo en la industria. Y creo que para entender Marvel hay que entender Kirby, si no, no se puede ir adelante. El otro libro que recomendó Seba, que es el de la historia no contada de Marvel, cuenta muchos secretos y muchas cosas interesantes. Puterío y secretos. Ese libro es interesantísimo, pero yo lo leería más adelante, ya habiendo leído varias revistas de superhéroes, conociendo más autores, porque si no se van a encontrarse con un name dropping terrible, van a estar claro, van a estar wikipediando y por ahí se van a quedar no entendiendo algunas cosas o sea, de lo que son los guiones, de la Marvel Way, de la importancia de los títulos, y se van a quedar muy afuera y sería un desperdicio. Por eso Jack Kirby
de King of Vanier, Comics. King of Comics, a full. Está en inglés, pero no sean vagos, denle una oportunidad porque la edición es impecable y la historia es preciosa. Es un libro muy grande y después a lo mejor conseguís al lado en una comiquería amiga, iba a decir, dije avasallador y avasallante, quise decir arrollador y avasallante al mismo tiempo, avasallador. How to Write Comics y How to Draw Comics in the Marvel Way. Dos libros, uno tiene un prólogo de Stan Lee, el otro directamente está escrito por Stan Lee, donde vas a entender qué es esto de la línea editorial que tiene Marvel en tanto y en cuanto a acción, colores, personajes, paleta, estilo, y digamos todo lo que es prototípico Marvel, para que puedas ingresar en ese universo, diferenciarlo bien del DC Universe y terminar de entender por qué son un fenómeno tan grande en todo el mundo estas franquicias enormes que han salido de la Casa de las Ideas. Totalmente. Los dos libros, tanto el de Stan Lee como el de dibujar, que el de dibujo es de John Buscema, los dos libros son básicos, pero tienen lo que dice Seba, la esencia básica para comprender las revistas, la continuidad, los personajes, los géneros y lo más interesante de todo, que es lo que mucha gente a veces no entiende, que es la ciencia ficción que busca tener el universo Marvel, que muchas veces se cambia con el tema del realismo mágico, muchas veces con la mala leche y muchas veces con lo que nos gusta acá, en el caso de nosotros dos, que es la buena onda, que se construya para arriba y no para el pozo de la mala leche. Muchas gracias por haber venido, Lucas. Gracias Será a vos. hasta pronto. La próxima vez estaremos hablando seguramente de algo de DC porque estamos demasiado marvelinos. Comparto.